Los que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos a la casa del Señor y estemos pendientes de la palabra, que es lo más importante que hemos venido a escuchar. ¿Cuánto le dan una bienvenida a los hermanos que están a través de las redes sociales? Ay Dios, hermano, esa la bienvenida, gloria al Señor. A ver, ¿cuánto le damos la bienvenida? Gracias, hijo. A los que están a través de las redes sociales. A ver, más fuerte a su nombre, hermano. Estamos en un culto a un Dios vivo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo número 2. Gloria al Señor. Evangelio según San Juan, capítulo número 2. Y vamos a leer desde el verso 13 en adelante, en esta secuencia, hermano, de estudios que hemos estado hablando acerca del pecado de la irreverencia al Señor. Gloria al Señor. Sean bienvenidos todos, les repito, a la casa del Señor. Amén. Muy contentos de poder predicar la palabra y ser enseñados también por ella. San Juan capítulo número 2 y verso 13 vamos a leer. ¿Lo tienen todos, amados? Todavía no lo tienen, entonces búsquelo. Juan capítulo 2 y verso número 13. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 2 y verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se recordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vamos a orar, que Dios nos bendiga. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta hora? Hemos venido, hermanos, con ese propósito, con que Dios nos hable. A ver, levante una oración, levante su mano, cierre sus ojos y comience ese clamor, que se oiga ese clamor a la presencia del Señor. A ver. Alabado sea Dios. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das, Dios mío, de estar en este lugar. Y te agradecemos de una manera muy especial, Padre, que nos das, Señor, el privilegio de oír tu palabra. Permítenos, Señor, que esta palabra no halle en nosotros, Señor, una tierra infértil, sino que podamos nosotros, Señor, en esta palabra, Señor, esta palabra esté en nuestro corazón como tierra fértil. Padre, mira a los que nos escuchan a través de las redes sociales. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, lleve esta palabra hasta allá donde están ellos y que haga, Señor, el trabajo para la que la has enviado. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, nos pongas ese amor y esa reverencia por tu palabra
y que podamos, Señor, oír esta palabra y ponerla por obra. Para la gloria de tu nombre lo creemos, Señor. Gracias, Señor, y que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. A ver, salude al que tiene la par suya. Gloria al Señor. Demos unos minutos, a ver, salga de su lugar y vaya a darle la bienvenida, especialmente los que tal vez no hemos visto en este lugar. Gloria a Dios. Dele la bienvenida, dígale bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido. Amén. Bienvenido a la casa de Dios. Nos gozamos de ver a todos, hermanos, los que estamos aquí. Y también nos gozamos de ver a algunos en las redes sociales. Gloria al Señor. Amén. Varios hermanos conectados en vivo. Gloria al Señor. Algunos hermanos que ya acostumbradamente pues se conectan y oyen la palabra, se alimentan por esta palabra maravillosa. Que seamos, gloria al Señor. ¿Cuántos en vivo? Algunos hermanos en vivo, gloria al Señor, aproximadamente 8 personas están viéndonos, gloria al Señor en vivo y a todo color. Amén, hermano. Y hay varios también que han escrito varios mensajes de que están escuchando también la palabra y que se gozan, gloria a Dios, de poder ser parte de esta bendición. Otros también lo van a ver en diferido y eso nos da alegría porque podemos ver que Dios respalda su palabra. Hoy en todos los lados del mundo el domingo se utiliza, hermano, para poder dedicárselo al Señor, ¿cierto? La gran mayoría de personas, y pues algunos están ahorita en sus cultos, otros ya regresaron de los cultos. Regularmente en los países que hay situaciones climáticas menos extremas que aquí, se hacen en las mañanas los servicios y en las tardes pues ya se hacen otras actividades. Nosotros lo hacemos al revés. Hacemos de primero las actividades, después el culto por la situación del frío y que, hermano, es increíble cuánto que usted en una sola salida se enferma y ya va uno de regreso dañado. Ve, acabamos de ir a predicar por allá a un cerro y yo ya tengo tapada la nariz. Es por los mecanismos de defensa. Entonces nosotros lo hacemos al revés, pero ahora mismo ya muchos están en la casa y eso levanta la sintonía y los hermanos se pueden conectar a escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a guardar la compostura y vamos a entrar en esta bendición que hemos estado analizando estos días. Gloria al Señor. Vimos 3 casos acerca de lo lamentables que son las consecuencias cuando se pierde, hermano, el respeto en las cosas de Dios. Hablamos de que en el segundo caso, como el del rey Belsasar, él había perdido ya el respeto a las cosas de Dios por el hecho que siempre, hermano, él nunca creyó en Dios, nunca entró en el círculo del respeto ni de la fe. Cuando una persona sabe que Dios está ahí, esa es la fe. La fe es la certeza que Dios está aquí con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros y que también, hermano, Jesús de Nazaret lo dijo, que si tuviéramos esa fe, todo sería posible. No hay nada imposible para el que cree, pero debemos de primero creer que Dios está aquí. Por eso dice también la palabra, el que ora y el que le pide a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso está hablando que por medio de la fe, pero la fe creyendo que Dios está con nosotros. Cuando una persona hace el pecado, no tiene esa clase de temor. Por eso es que Belsasar, usted se da cuenta, en el caso del rey Belsasar, él sacrificaba a dioses paganos. O sea, para él su Dios era los dioses de piedra, de madera y los ídolos.
pero no era el Dios de los cielos, y esa fue la recriminación que le hace Dios por medio del profeta Daniel. Le dice: es que tú nunca has reaccionado en servirle a Dios. Tu padre Nabucodonosor era igual que tú, pero tuvo una experiencia con Dios, hermano, porque no crea que las experiencias con Dios son solamente que uno salte de la gloria de Dios o que mire ángeles. No, hay experiencias de Dios también en donde vemos, hermano, Dios permite que veamos demonios, que veamos la muerte. Esas son experiencias también con Dios, y que Dios las permite para que reaccionemos. En el caso de Nabucodonosor, eso fue lo que pasó. Lo convirtió en una bestia, hermano. Le quitó el entendimiento y se volvió, hermano, un mulo. Así dice la Biblia. Y entonces, ¿qué pasó con él? Tuvo la experiencia, y dice, hasta que reconoció. Es decir, de que el hombre estaba hecho un caballo y un burro por fuera, pero por dentro estaba, hermano, al tanto de lo que le estaba pasando. Amén. Eso nos habla que nosotros, hermano, entendemos. Y resulta que Nabucodonosor después viene y dijo: no, es que verdaderamente el Dios de los cielos es Dios, y no voy a sacrificar más a ídolos sino al Dios de los cielos, porque entendió esa experiencia, lo llevó a entender de que Dios está en el cielo, y que los que, hermano, todo lo que nosotros necesitamos de Él, Él no necesita de nosotros, y que Él está en su trono, y Él está sentado en majestad. Nosotros somos simples mortales que necesitamos de Él. Amén. Que nosotros no rechazamos, hermano, a los hombres, hermano, rechazamos a Dios. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, debemos de creer que Él está ahí y que Él es real. Cuando usted vaya a pecar, piense eso. Cuando vaya a hacer algo contra Dios, piense eso, que usted no lo está haciendo contra la iglesia o contra el pastor, sino que lo está haciendo contra Dios, que Dios es el que se enoja, que Dios, así como es amor y así como es alegría, júbilo, también el Señor es fuego consumidor y se enoja con aquel que, sabiendo hacer el bien, no lo hace. Y el Señor está esperando que usted reaccione y que yo reaccionemos. Entonces, ¿qué pasó con Belsasar? Tuvo la experiencia, vio la experiencia del otro, y quiero que veamos esto, muy importante. Cuando Dios permite que usted y yo veamos en el otro las cosas y nosotros no las hacemos, eso también es que el Señor nos está llamando la atención y pueda que Dios se enoje. Por ejemplo, yo puedo ver que otro hermano cayó de la gracia y yo lo veo y yo digo: Señor, ayúdame a no caer ahí. Pero si yo vengo y caigo en ese mismo hoyo, caigo en esa misma, es por necedad, porque yo ya lo sabía. Eso pasó con Belsasar. Él ya había visto lo que le pasa al que se enorgullece, y él se enorgulleció, dice, y tomó los vasos santos de Jehová, como diciendo: a mí no me importa que sea Dios, no me importa que sea la obra de Dios, ni que sean de Dios, yo los tomo porque me da la gana. ¿Qué estaba diciendo ahí? Yo soy más grande que Dios. Y a él no lo volvieron un burro, hermano. Ojalá lo hubieran vuelto un burro, porque un mulo hubiera tenido esperanza. Sino que a él de una vez, hermano, le sentenciaron la muerte. Qué terrible, hermano. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él nunca tuvo esa cercanía a Dios, nunca. Eso pasó con Esaú también. Vea, Esaú era profano, sabía las cosas de Dios, sabía lo que tenía que hacer, pero no le importaba. Amén. Y sacaba cualquier excusa para que no le importaban las cosas de Dios. Amén. Yo soy así, así voy a seguir siendo. Y entonces un día el Señor vino y le puso la balanza y le dijo Jacob, que hermano hizo un guiso, y le dijo Jacob: oiga, deme la primogenitura, y se la vendió sin ninguna clase de lamento, sin ninguna clase, porque vea usted,
cómo se la dio de fácil. Vio las palabras que dijo Esaú. Yo me voy a morir, dijo. ¿Y para qué me va a servir eso la primogenitura a mí? Uy, hermano, a mí se me encrespa un poquito el pelo. Porque esas palabras yo las he escuchado con muchos, como diciendo, hermano, muchos que dicen, alabado sea Dios, yo me voy a morir y tengo que vivir mi vida. ¿Para qué voy a ir al evangelio? ¿Para qué me voy a volver evangélico? ¿Para qué me voy a ir por allá a volverme llorón como esa gente que solo llorando es? ¿Para qué? No hay que vivir la vida. Va a venir cuando ya esté grande y cuando yo sienta que ya voy para abajo, entonces me acerco a Dios. ¿Cierto? Pero ahí es donde Dios no les da oportunidad a nadie. Vea, les llegará el momento, como dijo el Señor, necio, terco. Hoy vienen a pedir tu alma. Y todo lo que hiciste, ¿de quién será? ¿Dónde va a estar sus pensamientos? ¿Dónde está todo lo que usted pensó que iba a hacer? ¿Dónde está? Amén, hermano. Por eso no podemos jugar con Dios. Debemos de entender que para nosotros respetar, hermano, el templo de Jehová, me refiero al templo primeramente nuestro, porque ha sido cuenta aquí que está hablando que el Señor decía el templo, pero no se refería al templo de piedra. ¿A qué templo se estaba refiriendo? ¿O acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? El primero que irrespeta, o lo primero que nosotros debemos empezar a respetar es el cuerpo nuestro, nuestra propia vida. Amén. Eso es lo primero que hay que empezar a tenerle reverencia. A hacer que nosotros, hermanos, caminemos íntegramente por amor y temor a Dios. Que Dios lo está mirando, que Dios nos está viendo, que Dios está midiendo nuestras actitudes, está midiendo lo que nosotros somos. Y que si nosotros no entramos en el camino de Dios, Dios nos va a dejar. Y al que Dios lo deja, se lo lleva el diablo, hermano. Porque sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Entonces, ¿qué está hablando ahí? Que lo primero que hay que respetar es el cuerpo de nosotros. Amén. Cada vez que usted miente, está irrespetando el templo que está en usted. Amén. Porque la persona que miente está diciendo, ¿qué me importa que Dios esté conmigo? Yo voy a mentir y qué. Qué tremendo. Ahí está irrespetando su propio cuerpo. Cuando usted comete un pecado, está pecando, hermano, contra Dios, sí, pero también contra usted misma. Porque dice la palabra del Señor claramente que nosotros hacemos que el Espíritu Santo se contriste, se aleje de nosotros. Entonces, primero debemos de respetar nuestro cuerpo. Amén. Alabado sea Dios. Y el respeto propio, hermano. Mire, ahora está esa filosofía de la autoestima. Y le dicen a las personas, es que tú eres especial. Y más eso se da entre ese movimiento de mujeres, ¿cierto? Le dicen, no, es que tú eres la flor del campo, reluciente, que aquí, que allá. Pero usted se da cuenta que muchos de los que escriben esas cosas se prostituyen. Muchos que escriben esas cosas viven en adulterio, en fornicación. Entonces, mejor dejar de escribir y empezar a vivir el respeto para uno mismo. El que vive en fornicación no se respeta a sí mismo, ni respeta al otro. ¿Cómo una persona va a respetar el hecho matrimonial si no se respeta a sí mismo? Vea lo que dice la Biblia. Amad a vuestras mujeres como a vosotros mismos. O sea, el hombre que no ama y que no respeta a la esposa es porque ni él mismo se respeta. Porque él tiene, hermano, esa mujer es parte ya de su propio cuerpo. Así lo dice la palabra. Una sola carne es. Entonces, cuando la persona tiene ese irrespeto contra otros, es porque no se ha respetado a él mismo. ¿Cómo debemos de empezar a practicar la reverencia con usted mismo?
conmigo mismo, cuando estemos en la casa, amén, y prendamos ahí tal vez la televisión y usted empieza a ver información de ahí, pero ¿será que esa información la está respetando o lo está respetando usted, o usted está irrespetando el templo? Ahí vamos. Cuando usted se vista, vaya y se ponga el vestido, se ponga lo que se va a poner para el día, véase en el espejo y diga, ¿será que con esto respeto mi cuerpo o no lo respeto? Cada vez de que usted vaya a hablar con otra persona, porque le digo una cosa, una persona que es agresiva y hasta dice garabatos y grosero, él piensa de que él es el hombre, que es el jefe, ¿cierto? Pero no, ese es el más digno de conmiseración, porque si no, él mismo se respeta, ¿cómo va a respetar a otros? Amén, hermano. Entonces, cada vez que usted vaya a hacer algo contra Dios, piense eso. Usted está irrespetándose usted. Está irrespetando el templo que hay con usted. Dentro de usted está el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y si usted va, hermano, y trata de servirle a Dios, pero no busca a Dios, trata, pero no puede. Por eso usted se da cuenta, vea en el caso de los indigentes, hasta dónde llega, hermano, el descuido, hasta dónde llega el irrespeto a Dios, que ya no tienen, hermano, ninguna clase de vergüenza y empiezan a deformar sus propios cuerpos. Amén. Usted ha visto gente que se mutila, hermano. Amén. Se tatúan la cara, se mutilan la cara. Hay unos que se meten hasta cachos. ¿No ha visto usted eso? Que hacen una operación y le meten unas cosas que parece como que es una... Usted cuando lo ve dice, ay, santo Dios, es un demonio esto. Y que si no, es un ser humano. Otros que se tatúan los ojos. Ya no se les mira el ojo redondo, sino todo negro. Y usted lo ve y da susto. Ellos piensan que están a la moda y que son diferentes. No, irrespetaron su propio cuerpo. Yo vi, hermano, el testimonio de un hombre que cayó en el homosexualismo. Hermano, el hombre empezó a deformarse de tal manera que se cortó sus partes nobles y las mutiló. Empezó a ponerse, hermano, toda clase de injertos para volverse mujer. Y entonces se volvió mujer y todos miraban y decían, una mujer, que si no, era hombre. Un día entró a una iglesia evangélica y dijo, Señor, yo quiero convertirme a Cristo porque yo no quiero ser más una prostituta, decía, porque se prostituía en la calle, sino yo quiero ser una mujer de hogar, decía él. Hasta donde el diablo lo había confundido. Entró y resulta que cuando entró le entrega de corazón el corazón al Señor y se le salen los diablos esos y demonios de homosexualismo. Y cuando él reacciona, decía él, yo era un hombre en un cuerpo de mujer. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Amén. Entonces el hombre empezó a revertir todas las operaciones que pudo. Entonces se había puesto pómulos, se había puesto labios, se había puesto no sé qué más. Y usted ve que le quedó la cara totalmente deformada. Que usted lo miraba y miraba como si fuera una piedra lo que tenía de cara. Y después se quitó todo lo que se quitó de encima. Y el hombre después empezó a sentir la necesidad y quería casarse. Pero ya había mutilado todo el aparato reproductor masculino. Y entonces el hombre decía, ay Dios, yo quiero volver a revertir eso, pero ya no se podía. Entonces, lo que le quiero dar a entender ahí en ese testimonio es que irrespetó tanto el cuerpo que llegó un momento en que ya no tuvo más regreso, más retorno. ¡Qué terrible! Amén. En la parte espiritual así somos, hermano. Muchos van mutilando el cuerpo espiritual que tienen.
Por ejemplo, hay gente que empieza, hermano, a irrespetar la casa de Dios y empieza a mutilar. Lo primero que se mutila es las ganas de orar. Es lo primero que se quita. Entonces ya la persona le da pereza a orar. Entonces ya no aparece la oración. Entonces usted ve el descuido espiritual que empieza a haber en una persona. Empieza a ver ese bajón espiritual. Y usted dice, Señor, antes este iba bien, pero ahora empezó el descenso. ¿Qué otra cosa mutila? Después mutila la asistencia. Amén. Vea usted la mayoría que se desanima, que el diablo hace un trabajo en ellos. ¿Qué es lo primero que le hacen? Dejar de congregarse. Amén. Amén, hermano. Ya no apareció, ya no se congregó. ¿Qué es lo que pasó? Le mutilaron esa parte. Y el diablo le sigue mutilando, hermano. Y cuando se da cuenta, ha perdido la reverencia contra Dios. La reverencia para Dios la ha perdido. Y eso les acontece lo que dice Pedro. Dice Pedro que hay muchos, hermano, el apóstol Pedro habla y dice, hay muchos que no les importa hablar de las cosas superiores. Esos que les pasó han perdido totalmente la reverencia a Dios. A su nombre sea la gloria, hermano. ¿Por qué perdió la reverencia? Porque empezó, hermano, a mutilar, a quitar las cosas que eran de Dios. Las empezó a quitar de su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Vea, ahí está en segunda de Pedro, leámoslo. Segunda de Pedro, capítulo 2. A su nombre, gloria, hermano. Amén. Les repito, segunda epístola de Pedro, capítulo 2. ¿Lo tienen? Vea lo que dice en el verso 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Vea usted estos versos tan tremendos. ¿Quiénes son esta clase de gente? Aquellos que han perdido el temor. Que han perdido el temor, hermano. Amén, hermano. ¿Cuántos líderes han caído en esa situación? Y entonces usted ve que siguen pastoreando, pero ya no tienen ninguna clase de limitantes. Y entonces hablan, maltratan, son groseros, no tienen límites, hasta dicen garabatos, hermano. Amén. ¿No ha visto usted esa clase de pastores? Es por eso, porque perdieron los límites de ¿qué? Del respeto. Han perdido los límites de la reverencia a Dios. Por eso es de que no les importa, hermano, decir cualquier clase de tontería con razón de quedar ellos bien y que haya gente que los siga. No les importa. Amén. Uno tiene temor. Cuando usted, por ejemplo, le dicen, hermano, comparta una palabra o le toca predicar, ¿qué es lo que hace usted? Tiene temor y va a lo secreto porque teme decir las cosas que no son. Y entonces dice, Señor, perdóname, ayúdame y muéstrame qué es lo que tú quieres que yo predique, qué es lo que tú quieres. Eso es temor reverente, eso es tener reverencia a el lugar santo, al lugar donde Dios lo puso. Amén, hermano. Pero hay gente que no.
Hay gente que ya ha perdido eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran cualquier verso para socavar y para manipular, y agarran psicologías, hermano, para manipular las masas, y agarran, hermano, los versos como excusas de su descarrío y de su falta de espiritualidad y de su grosería. ¿Y qué es lo que sucede? Es lo que dice aquí. Empiezan a ¿qué? Son atrevidos. Hay gente atrevida, hermano. Amén. No sea usted así. No seamos así. No nos atrevamos a tocar a Dios con las manos sucias. Amén. ¿Alaba o no alaba? Si usted logra pasar esa parte, entonces verá que todo lo demás se hace mejor. Cuando una persona empieza a respetarse a uno mismo, cuando empieza la persona a respetar las cosas de Dios en integridad con Dios, amén, entonces usted puede ver que los frutos en la iglesia son reverentes. Amén, hermano. Vea usted lo que acabamos de leer ahorita aquí en San Juan. El Señor entra y se hace un azote y saca a todos los cambistas y a todo ese montón de ladrones que habían ahí. Amén. ¿Qué fue lo que al Señor lo llenó de cólera? Que la casa de él se había vuelto un mercado. Amén. Dígame usted cuáles son las características de un mercado. Primero, ¿qué gente vende en una feria? Amén. ¿Qué clase de vocabulario usted escucha ahí? Exceptuando los que son cristianos, por supuesto. ¿Qué es lo que escucha? Yo por lo menos he ido a la feria y ¿qué escucha usted? Parlantes a todo volumen de música irreverente y asquerosa, ¿cierto o no? Partamos de ahí. Número 2, ¿qué más ve usted ahí? Un montón de gente grosera, peleoneros, esperando quién se les ve. Mire, por ejemplo, usted llega y aquí está el puesto de uno. Se van, al otro día aparezca usted en ese puesto y verá lo que le pasa. No les sacan el cuchillo, sacan la navaja y le meten el cuchillazo y no les importa nada, ¿sí o no? Esa clase es la que vende en un mercado, en una feria. Amén, hermano. Le repito, hay unos que no, hay unos que son decentes, pero la gran mayoría son así. Los que venden ahí que son correctos, tienen, hermano, que bajar mucho la cabeza. ¿Cierto o no? Amén, hermano. Si no ve, ahora tenemos nuestra gloriosa fuerza policíaca. Sacaron a todos los que estaban por allá y ahora tienen que estar todos los días ahí. Porque ¿qué pasa si se van? Volvemos otra vez a lo mismo y ahora peor porque ahora vienen con más derecho y con más ganas. ¿Cierto o no? Entonces, eso es lo que estaba pasando ahí. ¿Qué se mueve ahí en el mercado? Droga. Pero, hermano, ese es un centro en donde hay demasiada droga. Usted entra ahí y usted ve que ahí huele a marihuana 24/7. ¿Qué más se mueve ahí? El alcoholismo. ¿Sabe qué otras cosas hay ahí? Prostitución. Ahí mismo se prostituyen. Ahí dentro de las mismas canastas se prostituyen y fornican y adulteran ahí mismo. ¿Qué más se mueve? Que un demonio trae otro. ¿Qué más se mueve ahí? Los ladrones, el robo, la balanza falsa. ¿Qué pasa si usted va caminando así en el mercado? Viendo las manzanas en el cielo. Cuando se vaya a querer pagarlas, ya no tiene nada en la cartera, ¿sí o no? Y son tan tremendos que le sacan la cartera, sacan el dinero y le vuelven a meter la cartera y ni cuenta se dio. ¿Cierto o no? No tiene que ir eso. Listo, hermano, vivo ahí, ¿cierto? Amén, hermano. Si el único lugar donde podemos, hermano, descansar y hasta echarnos un pestañazo es aquí en la casa de Dios, en el culto. Amén. Pero usted no se da cuenta que hay iglesias, hermano, donde son muchos más en que ni en la iglesia, hermano. Déjelo ahí, verás, si no le vuelan a cargar muchas veces en la misma iglesia. ¿Sí o no?
Lo revise ahí. ¿Alaba al Señor o no alaba? Amén. Estoy bromeando. Usted sabe. Gloria al Señor. Somos pocos aquí, no hay problema. Una iglesia grande, póngale usted unos 200. Amén. Amén. Decía un pastor por allá, si en cada 12 hay un Judas. Entonces empezaba a ver, empecemos, 1, 2, 3, 4, 12. Aquí en 3, 12 hay un Judas. Hay otro Judas. Bueno, yo no lo creo así. Hay muchas personas que llegan a la iglesia, la mayoría son gente que quiere buscar a Dios, pero por ahí le mete alguno. ¿Sí o no? Que quiere, le está echando los ojos, hermano, a las carteras de las hermanas o a las billeteras de los hermanos. Y ojo, hay otros que le están echando ojos también a los niños y a las niñas. Y hay que estar con los ojos abiertotes, hermano, para no pasar un mal rato. ¿Alaba o no alaba al Señor, hermano? ¿Qué le quiero decir? Eso pasaba en la casa de Dios. ¿Usted se imagina eso? Amén. ¿Se imagina que en la casa de Dios el montón de pleitos, de tráfico? Miren, en los mercados hasta trafican personas. Ahí mismo en los mercados, hermano, trafican, allá se llama el tráfico de blancos, es el tráfico de personas, de niños. O sea, se presta para todo eso. Y eso pasaba ahí. Era una cuna de ladrones. Era una cuna de traficantes. ¿Sabe qué hacían esos sinvergüenzas? Vendían la paloma tuerta, que no miraba por un ojo, o el chivito, o el carnero, lo giotoso, o que no oía, o patiquebrado, y les decía, tome, ahí le vendo, pero ese está con la pata quebrada. No importa, así Dios conoce su situación. Pase, porque es para el Señor. Amén. ¿Sabe quiénes eran los que vendían ahí? Los mismos sacerdotes. Ellos eran los que vendían ahí, los familiares de los sacerdotes. Y entonces, ¿qué pasaba? Había un tremendo robo. ¿Y quién decía algo ahí? Nadie. Entonces el otro pagaba un chivo bueno y le daban, ahí sí, como decimos, como dice un dicho por ahí en mi tierra, le metían gato por liebre. Y el otro iba, sacrificaba a Dios, decía, aquí está mi sacrificio, pero estaba ciego. ¿Quién le vendió eso? El sinvergüenza, el templo. ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué terrible! Entonces el Señor, cuando ve eso, saca un azote. Y lo sacó, y a los primeros que sacó, ya vio a quiénes fueron. Dice, agarró y echó fuera del templo a todos, a las ovejas y a los bueyes. Y oiga lo que dice, y esparció las monedas de ¿quiénes? De los cambistas. Ya había hasta cambista ahí, hermano. ¿Se imagina aquí en el templo? A ver, dólares, te cambio dólares. Dólares por peso chileno, y ahí sacaban su negocio. ¿Qué le parece? Eso se había convertido en la casa de Dios y al Señor le encendió. Pero aquí la pregunta es, ¿quiénes permitieron eso? Ahí está el meollo del asunto. No tanto la gente que llegaba, sino ¿quién lo permitió? ¿Quiénes lo permitieron? Los líderes. Los que supuestamente estaban ahí para defender la causa de Dios. Ahora ellos mismos habían hecho ese trabajo de corromper el sacrificio al Señor de los cielos. Por eso lo querían matar. Porque vea lo que dice aquí. Los judíos llegaron, los que había sacado azotes, y llegaron y le dijeron, a ver, Señor, díganos cuál señal es esta que nos ha hecho. Amén, hermano. Como diciendo, si usted no tiene una explicación, aquí lo matamos. Y el Señor viene y le dice, hermano, mi templo, mi casa de oración será llamada. Y dice aquí, ¿qué señal nos muestras con esto? Y le dijo, destruyan el templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaban hablando? Le estaba diciendo prácticamente a la gente esa, mátenme, y cuando el Señor les dé potestad de matarme, a los 3 días se levantará el Hijo del Hombre. Y así fue, resucitó al 3er día.
Y aquellos no entendían. Entonces le decía, pero ¿cómo? Si este templo fue edificado en 46 años, ¿cómo tú dices en 3 días? Y dice, es que el Señor hablaba de su templo. Ahí está el asunto. Si nosotros respetamos a Dios en nuestras casas, lo vamos a respetar aquí. Si nosotros, hermanos, respetamos nuestra casa y respetamos a Dios allá en lo íntimo, usted también lo respeta aquí. ¿Alaba al Señor o no alaba? Vea usted, por ejemplo, en el caso de la oración, lo que hablamos anteriormente. Si usted hace respetar su hora de oración en su casa, aquí la va a hacer respetar también. Pero si usted está, por ejemplo, amén, lo que hablábamos, por ejemplo, del celular, y usted está orando y está ahí pendiente de la esclavitud, así ora usted en su casa. ¿Dónde tiene que usted corregir? ¿Aquí? No. ¿En dónde lo debe corregir? Allá. Si usted y yo lo corregimos allá, yo le garantizo que al venir aquí no lo hacemos. No irrespetamos. Amén, hermano. Vea, por ejemplo, en el caso, hermano, de la interrupción de salir al baño. ¿Dónde debemos de corregir eso? En casa. Si usted se sienta a oír la palabra y no se está levantando y ir al baño, yo le garantizo que aquí no va a tener ese problema. Exceptando, por supuesto, algunas excepciones en que usted pues tiene que salir, eso no hay ningún problema. O alguien que tiene problemas, no hay ningún problema. Para eso es. A lo que le quiero decir es de que si usted se moldea, si nos moldeamos al respeto en la casa, allá donde vivimos, entonces aquí vamos a hacer otra forma de ser. ¿Qué le quiero decir? Por ejemplo, así como somos en la casa, así somos ¿en dónde? En todo lugar. Por ejemplo, usted llegaba, yo recuerdo que cuando iba al colegio mi mamá me decía, tome están los calcetines, hoy le toca natación. Vea, aquí le voy a poner una marquita roja al calcetín. Usted me va a traer los 2 calcetines de regreso. Yo estaba pues, primero, hermano, tenía como 7 años. Era un chipil así chiquitito. Usted me va a traer los 2 calcetines de regreso. Si usted no me los trae, entonces se iba a hacer un calcetín al colegio. A ver. Porque ya no hay más, esos son los únicos. Y entonces yo sabía y yo entendí que tenía que ir y cuidar mis cosas. Yo llegaba a la casa y yo me recuerdo claramente, hermano, primero me tenía que quitar el uniforme, porque no podía, hermano, pasar con el uniforme todo el día porque se ensuciaba, y al otro día, ¿qué me llevaba? Entonces, el pantalón, por lo menos, voy a tener varias camisas blancas, pero el pantalón del uniforme, y me decía, cuídelo. Y me decía, aquí están los zapatos para este año. No hay más. Si usted va a ir a jugar pelota allá en el colegio, no hay problema. Llévese los zapatos viejos. A usted nunca le dijeron así me hicieron. Amén, hermano. Y entonces yo me iba y antes de salir al recreo a jugar, me quitaba mis zapatos nuevos y ponía los zapatos viejos, iba, los revolcaba y ahí volvía a entrar. Amén. Una vez recuerdo que me las llevaba, hermano, de portero, y en una de esas saltí, voló hacia el portero y caí y le hice un hoyo de ese tamaño al pantalón del colegio, hermano. Fue el lloro y el crujir de dientes. Cuando yo llegué, yo no quería que mi mamá me viera el pantalón. Pero lo primero cuando entré, cuando estaba cocinando mi mamá, yo entré y me fui por un lado. Venga para acá, Manuel, venga para acá. Para ir a hacerlas. ¿Qué le pasó ahí? Y ese hoyo no estaba ayer. Entonces yo tenía que saber. Yo tenía que saber que tenía que cuidar eso, porque era lo único que había. Me decía, aquí están sus 12 colores, su cajita de 12 colores para el colegio. Lo único que hay. Si usted es buen administrador, los tendrá para fin de año, y si no, pues mi hijo, haga lo que tenga que hacer.
pero yo no le voy a dar otra más. Y entonces yo cuidaba esos colores, hermano, los cuidaba y los cuidaba hasta el fin de año. Amén, y llegaban completitos. Cuando se me perdía uno, me esperaba que se fueran todos, porque siempre está el desordenado. Entonces se iban todos y yo me iba a buscar abajo de las, porque más de alguno dejaban los crayones tirados allá. Claro, como tenían, entonces tiraban los colores, no les importaba. Entonces lo agarraba yo y decía, este por si al caso. Lo que le quiero decir, así fui en mi casa y eso se repitió. Y yo le puedo decir a usted, pregúntele a mi familia cuándo perdí un calcetín yo, porque eso me lo enseñaron de pequeño. Eso es lo que debemos de hacer nosotros con este tema de la reverencia. Usted practica allá en su casa el culto familiar, hágalo en serio. Amén. No que vamos a cantar pues. A ver, cante fulano y todo. No, tómelo en serio. Un culto es un culto. Va a cantar, cante. A ver, y adoremos a Dios, todos adoremos a Dios. Si usted le dice a uno, a ver, ore usted por la comida, usted ore con él. Que vea que hay una seriedad en las cosas que hacemos para Dios. Hay seriedad y responsabilidad, que no es un chiste. Amén. Pero hay algunos que, a ver, todos, usted ore por los alimentos y empieza, Señor Jesús, y todos están. No es un juego. Esa clase de cosas va a marcar allá. Cuando venga aquí, ya no lo va a hacer. ¿Por qué ya no va a ser irreverente en la casa de Dios? Porque aprendió allá que cuando se está predicando, uno se debe de sentar y poner atención. Amén. Y que usted no puede estar ahí fastidiando. No, siéntese y escuche la palabra. Amén, hermano. Que cuando hay que cantar, hermano, hay que aplaudir y cantar. Para eso cantamos, ¿no? El que no canta es porque algo tiene en la garganta. Amén. Pero todos podemos cantar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero si lo ven, usted, si estamos cantando y el papá es el primero en estar. No, hermano, así va a ser los hijos. Y usted se da cuenta de que así se reproduce la cosa. Ese es el problema de estos tiempos, que hay una generación irreverente. Es porque nosotros los mismos padres, hermanos, no hemos entrado en esa casilla. Pero cuando entramos en esa senda derecha, de la cual el Señor hermanos, nos va a tomar a nosotros, hermano, un día por juicio, usted verá cómo lo cojo se le endereza, hermano. A su nombre sea la gloria. Cuando ore en la casa, ore de verdad, ore en serio. Y que no hayan interrupciones. Y apague la televisión y apague ese celular. Y digan, vamos a orar, vamos a orar. Y todos a la reverencia, porque Dios está aquí. Y Dios nos está viendo. Y Dios nos va a bendecir. Y Dios nos va a dar su gloria aquí en la casa. Al que el Señor lo manifiesta en la casa, viene aquí con las ganas de adorar, con las ganas de alabar a Dios, con la gloria de Dios ya en su mente, en su corazón. ¿Sabe dónde sentí la primera vez la gloria de Dios? Yo, allá en mi padre, con mi madre, orando, alabado sea Dios. Amén, hermano. La primera vez que Dios me llamó fue en un desayuno, hermano. Íbamos a desayunar. Y mi mamá siempre nos decía, usted ore, usted dijo, ahora voy a orar yo. Y empezó a orar y Dios se manifestó y quedaron ahí todas las tostadas y quedaron ahí todo el huevo, todo se quedó ahí. Y todos llorando porque Dios se manifestó ahí. Y empezó el Señor a bendecirnos en la mesa de la casa. Cuando está la gloria de Dios, a usted se le olvidan los huevos, se le olvida la leche, se le olvidan los frijoles, los porotos, la empanada. Usted se entrega a Dios, pero ¿en dónde sentí la gloria de Dios? En esa mesa Dios me dijo, yo te voy a usar, yo te voy a levantar, hijo. Alabado sea Dios. Oh, la gloria de Dios está aquí con nosotros. Amén, hermano. Cuando íbamos a la iglesia, yo ya iba con eso. Amén. ¿Qué es lo que nos hace falta? Que Dios nos toque en casa, en lo íntimo. Ahí es. Amén. Amén, hermano.
Cuando yo sentí la primera vez a Dios, yo dije en mi corazón, Dios existe. Yo sentí un fuego, hermano, era como una corriente que se me metió por la cabeza. Y yo pensé que se me iba a parar el corazón. Y yo dije, esta es la gloria de Dios, esta es la presencia de Dios. Y cada vez me doblegaba más y caí de rodillas y sentí que el corazón me iba a explotar, hermano. Dios no es un juego, ni un chiste. La gloria de Dios es real. Lo que pasa es que no la hemos sentido. Dios no nos ha hecho, hermano, no nos hemos propuesto a que Dios nos dé una experiencia con Él. Y cuando usted siente eso, usted le da vergüenza cada vez que peca. A usted le da vergüenza cada vez que se burla de las cosas de Dios. A usted le da vergüenza cada vez que habla cosas que no son. Dice una mentira y usted se avergüenza. ¿Por qué? Porque dice, Señor, aquí estás tú. ¿Cómo voy a mentir yo? Si aquí está el Señor que todo lo ve, que todo lo sabe, que es omnipotente, omnipresente. Si aquí está tu gloria. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. Vea dónde mintieron primero Ananías y Zafira, fue allá en su casa. Allá se pusieron de primero de acuerdo. Allá sintieron, hermano, la ganas de hacer la marufia, con llegar a hacer marufias a la casa de Dios, mentiras. Pero cuando llegaron ahí, la gloria de Dios estaba ahí, el Espíritu Santo, y se le queda viendo el ministro y le dice, oiga, ¿por qué quiso? ¿Por qué llenó su corazón Satanás? Y quieren mentirle al Espíritu Santo, y cayeron muertos ahí los dos, hermanos. ¿Sabe qué dice la Biblia? La gente vio eso. ¿Y sabe qué pasó? A ver, ¿quién ha leído esa parte? Cuando la gente vio que cayeron muertos, ¿qué hicieron? Les entró un temblereque. Amén. Amén. En nuestras iglesias, en la iglesia de este tiempo, adulteran hermanos aquí mismo, en las mismas iglesias. ¿Sí o no? ¿No han sabido ustedes esos escándalos? Aquí la misericordia de Dios. ¿Y sabe qué es lo que por qué Dios nos ha guardado? Por las rodillas que ustedes doblan los días martes, por las vigilias de oración, por los ayunos, que uno le clama a Dios verdaderamente, que Dios tenga misericordia de esta iglesia, hermano. Pero en otras iglesias, ahí mismo fornican, ahí mismo salen del culto, van para el motel allá, salen del mismo culto y se van a adulterar allá. ¿Por qué? ¿Por qué no hay temor? ¿Por qué no hay reverencia? ¿Sabe por qué? Porque no hay experiencias con Dios. Porque no hay fuego del Espíritu Santo en ellos. Porque no hay una experiencia real que Dios está aquí, que Dios es poderoso, que Dios lo está viendo, que cada vez que miente el Señor lo ve. Amén. ¿Qué pasaría si hoy aquí el Señor dijera, hoy se mueren todos los que han mentido? Hoy se mueren todos los que fueron mentirosos esta semana. Aquí caen muertos. ¿Verdad que? ¿O no? Le agarra el temblereque a uno, ¿no es cierto? Porque uno recuerda y dice, ay Señor, pero y que el Señor dijera, y el otro domingo regreso para los que se escaparon. ¿Usted se atrevería a mentir esa semana? ¿Verdad que no? ¿Se atrevería por ahí a estar diciendo cosas raras? ¿Por qué? Porque está viendo la gloria de Dios ahí. Es que por eso urge un derramamiento de la gloria de Dios. Por eso urge que se levante la iglesia de Cristo. Por eso es que urge que dejemos de dormir, que dejemos de estar muertos y levantemos las rodillas paralizadas y levantemos nuestras manos de nuevo y le pidamos a Dios que nos muestre su gloria en este lugar. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Porque la gente se atreve a burlarse de Dios. Lo que pasa es que no se han topado con uno que de verdad tenga el Espíritu de Dios. Mire, ese Bar Jesús era bueno mientras no había nadie, pero cuando llegaron los apóstoles con la gloria de Dios, ahí se le acabó la fiesta. Vea usted cuánta gente a través de las redes. Yo he visto gente aquí que son atrevidos y contumaces y sacan videos burlándose de Dios
y burlándose de las cosas de la iglesia. Y salen ahí, hermano, y esan sus chistoretes y sus chistes ridículos y tontos como cualquier cosa. Y les llaman pastores hablando semejantes cosas y se burlan de Dios. Pero les digo una cosa, dice el capítulo 1 de Proverbios: yo estoy esperando el día. Amén. Pero el día viene en donde clamarán y yo no les responderé. Me reiré en la calamidad que les vendrá, porque lo que huye el impío, eso le vendrá. Pero después concluye diciendo: pero el que me oyere, más el que me oye, más el que atiende, más el que escucha mi palabra, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Usted quiere vivir sin temor del mal, entonces ahí es desde el momento de empezar a ser reverente y a poner por práctica esta palabra que Dios nos está enseñando en este lugar. Alabado sea Dios. Oh, alabado sea Dios, hermano. Amén, hermano. Es que pensamos que la irreverencia solamente es, por ejemplo, algo que hacemos en el templo. Y sí, pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde es el meollo del asunto? Lo profundo es eso. Amén. La profundidad es que no respetamos a Dios. Pero cuando respetamos a Dios, nos da temor estar ahí en esa silla. Amén, hermano. Puede alabar a Dios en esta hora. Vea cuántos hermanos buscan la silla, están ahí mascando chicles y después lo pegan abajo de él. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué yo he visto aquí las sillas y aquí no hay ni una silla así? ¿Por qué? Porque usted ha aprendido, ha tenido esa experiencia. Amén. Pero ha de venir más de algún carnudo. Porque para que Dios separe las ovejas de los cabros, tienen que venir también los cabros. ¿Cierto o no? Ahorita aquí todos hacemos somos ovejas del Señor. Amén. Amén, hermano. Si a uno le está saliendo un cuernito ahí, ya se le metió otra vez para adentro. Pero vendrán los carnudos, vendrán los irrespetuosos, vendrán los que van a estar, hermano, y van a querer respetar la casa de Dios y respetar el culto al Señor. Alaba al Señor, hermano. Amén, hermano. Entonces tenemos nosotros que saber que la casa de Dios merece respeto. Amén, hermano. Vea usted las irreverencias que nos habla la Biblia acerca de la casa de Dios. Acompáñeme a Eclesiastés 5:1. Es un verso muy conocido. Amén. Eclesiastés capítulo 5 y verso número 1. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? A ver, leámoslo todos juntos. ¿Listos? Vamos. La pregunta aquí es, ¿cuál es el sacrificio de los necios? Porque dice que tenemos que acercarnos más para oír. ¿Eso habla de qué? De interés. Habla de reverencia en la casa de Dios. Amén, hermano. Gloria al Señor. Pero ¿cuál será, hermano, el sacrificio que ofrecen los impíos? ¿Existirá el sacrificio de los impíos? Claro que sí existe. ¿Cuál es ese sacrificio? Ahí mismo en Eclesiastés capítulo número 10 nos habla algo de esto. Eclesiastés capítulo número 10
¿Cuál es el sacrificio de los impíos? Eclesiastés 10:12. Eclesiastés capítulo 10 y verso número 12. ¿Lo tienen? Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan. Ahí está el primer sacrificio de los impíos. ¿Cuál es? Las palabras del necio. Amén. Amén, hermano. Yo definitivamente no es bíblico eso que digamos los que se sientan atrás son los que no quieren. No. En una iglesia usted puede sentarse donde sea porque tenemos equipos de amplificación y escucha. Amén. Pero regularmente el que viene no a poner atención, sino estar por allá, hermano, hablando y haciendo un relajito y por allá que no le interesa, ¿dónde se sienta? Regularmente es en los rincones. ¿Cierto o no? Le repito, no es porque esté mal, ni porque usted que está ahí tal vez se sentó atrás. No, pues aquí, si media vez usted se mantiene en la reverencia a Dios, no hay problema. Pero regularmente atrás. Amén. Usted se sube a un bus, ¿dónde es que asaltan? A ver, regularmente es en la parte de atrás. ¿Por qué buscar los escondrijos? Amén. ¿Por qué se buscan los escondrijos? Porque ahí nadie los ve. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Obviamente, primero, dejar las palabras o de cruzar palabras con el necio. Porque ese es un sacrificio del impío. Hablar con uno necio, con una persona, hermano, que no entiende, que usted dice, cállese, por favor, Señor, por favor, déjeme oír. Y necio, ese es un sacrificio de los impíos. Sigamos leyendo, hermano, el verso número 13. Amén. Eclesiastés del 12 al 15 vamos a leer. Y usted lo va a identificar. 13. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. ¿Ve? El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. ¿Qué está hablando ahí? De varias cosas que suceden irreverentemente en la casa de Dios. Hablar cuando no es el momento de hablar. Número 2, hablar cosas que no son de edificación. Porque no solamente, hermano, yo le digo una cosa, muchos dicen es que no hay que hablar en el culto. Si en el culto no se habla, hay que poner atención, sí, eso sí, es correcto. Pero también cuando salimos del culto, ahí vamos también todos a compartir y hablamos, ¿o no es cierto? Si algo nos gusta a nosotros es hablar. ¿Sí o no? Amén. Amén, hermano. Y entonces, aunque no se entiende nada, pero se habla. ¿Qué palabras salen de usted? ¿Qué palabras está escuchando? Porque también esa es irreverencia. Amén. Salimos a tomar algo, después irnos a nuestra casa, porque tampoco vamos a hacer ermitaños de salir como que, hermano, con estampilla para la casa. Amén. No, nos quedamos un rato, compartimos con los hermanos, pero ¿qué habla usted con su hermano? Porque eso también es irreverente. Si se hablan cosas que no son de Dios, eso se llama irreverencia. Que lo que está haciendo es, hermano, lo está desviando del propósito que Dios tiene para nosotros. Que habla entonces Eclesiastés, hay gente que está en el culto
y ellos están atrás, la palabra está al frente, se está exponiendo y ellos están por otro lado hablando hasta cosas que no son. Yo he visto hermanos que están sentados y están oyendo la palabra y luego le dan, mire eso no es así. No, eso lo que dijo el pastor no es cierto. Contradiciendo la palabra en el mismo culto. Amén, hermano. Yo no entiendo si una persona de verdad, si una persona no está de acuerdo con algo, hermano, tiene dos cosas. ¿Qué tiene que hacer? Pregúntele al predicador y si no, ¿qué es la otra? Vaya a otra iglesia. ¿Por qué? Porque está en una iglesia en donde está criticando al que predica. ¿Para qué está en una iglesia que en donde se critica lo que se hace? Amén, hermano. No critiquemos. Si a usted no le parece algo, órele a Dios. Amén. Si a una persona no le parece algo, órele a Dios y pídale a Dios y que Dios le diga. Amén, hermano. Ahora si Dios le dice quédese ahí, entonces el problema es otro, no es la palabra, es el interior del que lo está haciendo. ¿Qué debemos de hacer? No seamos insensatos. Hemos ido en las micro adelante y han habido personas adelante de nosotros que van hablando los problemas de la iglesia. Amén. Ahí van los dos hermanitos y uno atrás, hermano, así, oyéndole todo lo que hacen en la iglesia de los dos hermanitos. Dígame, ¿eso es correcto? Eso es irreverente delante de Dios también. Si hay algo que estamos en desacuerdo, Dios nos dice cómo debemos de hacer, pero no hablar a espaldas. ¿Por qué? Porque eso marca una irreverencia. ¿Qué está diciendo? Yo me callo en la iglesia porque ahí está Dios, pero aquí en el bus no va Dios. No, Dios también va ahí. Y Dios también va escuchando lo que estamos hablando. Amén, hermano. Cuando vayamos a la casa de Dios, pongamos oído. Amén. Cuando nos digan en la casa de Dios hay que cantar, ¿qué debemos de hacer? Cante. Cuando vamos a adorar a Dios, ¿qué vamos a hacer? Adorar a Dios. Amén. No cuando todos vamos a adorar a Dios, hermanos, adoremos a Dios y usted se hinca a orar. ¿Estará correcto eso? No, porque no está en armonía. Eso es irreverente también. Cuando nosotros nos dicen, vamos a oír la palabra, sentémonos a oír la palabra. Cuando nosotros nos digan, terminó el culto, vamos a compartir, compartamos también. Hacerlo todo. Como dice, hacerlo todo como para el Señor, pero también hay otra parte donde dice hacerlo todo con orden. Hay que tener tiempo para todo en la iglesia. Tenemos tiempo, hermano, para el culto, tenemos tiempo para las cosas de Dios y también tenemos tiempo para compartir. O sea, eso no es lo malo. Lo malo es cuando se empiezan a hablar las charlas nocivas que dice aquí. Vean lo que está diciendo ahí, hermano, claramente en el verso, hermano, de estos que acabamos de leer, en el verso número 13. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de la charla, ¿qué es el fin de la charla? Un nocivo desvarío. Amén, hermano. No hablemos cosas. ¿Cómo termina una charla cuando no es de Dios? Pecando, hablando más de lo que no se debe de hablar. Cuando usted no tenga nada que hablar, hermano, ¿para qué está ahí? Amén. Usted está compartiendo con un hermano, pero en el momento en que usted le dice, bueno, hermano, ya no hay nada más que hablar, ¿qué tiene que hacer? Dios le bendiga, hermano. Allá en su casa lo espera su hermosa cama para que descanse para mañana. Amén. Cuando no hay nada que hablar, ¿qué hablamos? Es como el predicador que da el mensaje, ya no tiene mensaje y le sigue dando lo mismo, vueltas. Entonces, amén. ¿Sabe qué es lo que procede después? Eso. Equivocaciones y enredos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces debemos de guardar esa reverencia a Dios también. Seamos reverentes entonces en la casa de Dios. Seamos reverentes también, hermano, al Dios mismo. Y seamos reverentes a nuestros propios cuerpos.
Y si nosotros hacemos eso con reverencia ante Dios, entonces será muy difícil que caigamos. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios está ahí. Y mientras usted y yo no perdamos el temor a Dios, no perderemos el respeto. Amén, hermano. Vea, por ejemplo, en un matrimonio, viene la persona y mientras son novios o se casan en los primeros años, pues hay un respeto todavía, aquello de que será que le gustará esto, será que no, ¿cierto? Entonces la trata. Pero ¿qué pasa cuando ya se va agarrando confianza? Empieza ¿qué? El irrespeto. No perdamos la confianza, hermano, no perdamos, hermano, el respeto. Tengamos confianza, sí, pero no perdamos el respeto a Dios. Amén. Dios es un Padre para nosotros. Y Dios le ha dado a usted la oportunidad y a mí de venir a la casa de Dios y venir a ser fieles para salvación de nuestras almas. Pero no, como dijo el apóstol Pablo, no agarréis esta libertad con que Dios los ha hecho libres. No agarréis como un libertinaje para vosotros. Claro, como ya no hay, entonces como ya Cristo nos hizo libres, vamos entonces a hacer cualquier clase de irreverencia ante el Señor. No, hermano, no es así. Amén, hermano. Cuando en la casa de Dios estemos aquí, hagamos la reverencia a Dios, seamos reverentes a Dios en nuestro porte, en nuestras palabras, en el momento que empiece el culto, hermano, así como lo han hecho, termine por allá de tomar lo que está tomando y corra a la iglesia, cierre ahí, alabado sea Dios, porque empezó la oración. Mientras estemos orando aquí, no esté usted por ahí tomando gaseosa. ¿Por qué? Porque ese es irreverente ante Dios. Si ya comenzamos a orar, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos todos a orar. Y si todos están orando y usted está por allá, hermano, no. Si estamos orando, ¿qué es lo que hay que hacer? Doble sus rodillas, métase en la oración con los hermanos. Amén, hermano. Puede alabar a Dios en esta hora. Puede alabar a Dios en esta hora, hermano. Amén. Cuando lo llamen y cuando digan hay culto, vamos para el culto, usted venga ya listo, que no viene a jugar, que no viene, hermano, a hacer otra cosa, que viene es a buscar a Dios, que venimos es a que Dios nos bendiga, alabado sea Dios, que el juego se quedó allá en la casa, que la broma, todo eso se quedó en la casa. Aquí estamos en la casa de Dios, y si venimos a la casa de Dios hay que mostrar respeto. Yo le digo una cosa, si usted respeta al Señor en su casa, si respetamos a Dios en la casa, no nos atrevemos a tirar una basura aquí en la iglesia. Amén. Le da temor a usted tirar la basura ahí. ¿Por qué? ¿Por qué le da temor? Porque usted no estamos, hermano, en el parque, no estamos por ahí en otro lado, ni en la casa, estamos en la casa de Dios. Amén, hermano. Hay que guardar esa solemnidad. Pero la solemnidad no es tampoco muerte espiritual, no. Adoremos a Dios, hablemos, hermano, alabanzas a Dios, pero respetemos, tiene que haber una medida. Amén. Y si tenemos esa medida, yo sé que Dios nos va a levantar y nos va a dar la fuerza para seguir adelante. A su nombre sea la gloria, hermano. Guardemos la compostura en la casa de Dios siempre, aunque tal vez no haya culto. Aunque no haya culto, usted cuando entre al templo diga, esta es la casa de Dios. Yo no puedo entrar aquí a jugar, ni a fastidiar, ni puedo entrar aquí, lo deben de saber desde los niños más pequeños, que no tienen que estar molestando aquí en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque este lugar es santo, Dios está aquí. Amén, hermano. Amén, hermano. Puede alabar a Dios en esta hora. Amén, hermano. Si venimos a la casa de Dios, tratemos siempre de escuchar bien. Tratemos siempre de guardar la palabra y tener respeto en ponerla por obra. Y usted verá lo que va a pasar. Y usted verá cómo Dios se va a agradar de eso. Amén, hermano.
Amén, hermano. Alabado sea Dios. Yo conocí un hombre, hermano, que llegaba a la casa de Dios, llegaba a la iglesia, y cuando llegaba a la puerta hacía esto, vea. Y entraba así todo encogido. Y todos decían, oh, el hermano tan reverente. Y le decían, hermano, ¿por qué usted entra así, todo encogido? No, es que ahí está mi Dios. Y usted lo miraba que en todo el culto era así. Amén. Amén, hermano. Yo conocí una persona así. Conocí otra que nos íbamos sin cara a orar y le volteaba la silla. Y decía, pero ¿por qué se voltea la silla? No, es que cómo le va a dar la espalda al Señor que está en el altar. Démosle la vuelta. Y entonces yo le dije a la hermanita, pero hermanita, yo creo que es irrelevante. ¿Cómo? Me digo, no, si no le voy a dar la espalda al Señor. No, es que, ¿sabe por qué le digo esto? Le dije, ¿por qué? Porque usted se duerme todos los cultos. Entonces, ¿de qué le sirve poner la silla para acá? Mejor aprendamos a no dormirnos, porque eso sí es irreverencia ante el Señor. ¿Qué cree usted que es peor? Le dije. Oye, hermano, desde ese día se ponía allá atrás y cuando empezaba a cabecear se iba a meter la cabeza así entre el agua, y aprendió la hermana a no dormirse en el culto, porque creemos que eso, aquel que entraba ahí, pero vivía en adulterio. ¿De qué le sirve eso? Amén, hermano. Por eso le estoy diciendo, la primer reverencia que debemos tener es allá en la casa, en nuestra vida personal. Ahí hay que tenerle reverencia a Dios. Y cuando nosotros descubrimos eso, tenemos reverencia en la casa de Dios, en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos queremos ser reverentes delante de Dios de verdad? ¿Cuántos quieren tener el temor de Dios de verdad en su corazón? ¿De verdad usted quiere temerle a Dios de corazón? No por miedo, no. Un temor reverente ante el Señor. Pues póngase de pie hoy y vamos todos, hermano, a pedirle a Dios. Pídale perdón si en algún momento usted ha sido o yo hemos sido, hermano, irreverentes ante Dios, y que Dios nos cambie esa situación. A ver, abra sus labios en esta hora. El Señor está aquí, todavía no hemos terminado. Es el momento de la administración. Levante sus manos. A ver, levante sus manos, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Eso es, abra sus labios, abra sus labios. Quiero oír esa oración. A ver, clame a Dios, clame a Dios. Padre, perdona nuestras ofensas, perdona, Señor, la irreverencia que muchas veces hemos presentado, Señor, delante tuyo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Pon tu mano poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Pon tu mano, Señor, en nosotros, que desde pequeños, Señor, que estos pequeños vayan, Señor, aprendiendo qué es estar en tu casa. Ayúdanos a educarles, a que ellos puedan ver que estamos, Señor, en tu casa y somos reverentes. Que cuando hay que orar, Señor. Que cuando nos toque, Señor, hacer algo para ti, lo hagamos con reverencia y con temor, porque es para ti, Señor. Es para tu gloria, es para tu honra, Padre. Que lo que hagamos, Señor, la administración sea, Padre, bajo tu presencia, bajo tu temor, Señor de los cielos. Oh Dios mío, que siempre mantengamos los recursos, Señor, como son, Padre, en donde debe estar, Señor. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Clame al Señor unos minutos. Clame al Señor unos minutos, aleluya. Clame a Dios, vamos a orar por las peticiones, aleluya. Las peticiones que han mandado, gloria al Señor, los que necesitan oración. Si usted tiene una petición,